En las faldas de los montes Herminius, donde las nubes se enredan con los picos de granito, la vida se medía en ciclos de trashumancia y el frío de la piedra. Antes de ser el terror de Roma, Viriato era simplemente un hombre de la tierra. No nació en un palacio, ni fue entrenado por filósofos griegos. Su escuela fue el silencio de las altas cumbres, y su primer enemigo no fue un centurión, sino el lobo que acechaba al rebaño en las noches de tormenta. Viriato era un lusitano de pura cepa, alto, de piel curtida por el sol y el viento, y unos ojos que parecían leer el rastro del aire. Llevaba en su brazo izquierdo una viria, el brazalete típico de su pueblo que le daba nombre. Para los suyos era un amuleto. Para él era un recordatorio de que su fuerza pertenecía a la montaña. Viriato no buscaba la guerra. En su juventud, su mayor ambición era que sus ovejas sobrevivieran al invierno y que el comercio con las tribus vecinas, betones y galaicos, fuera justo. Los lusitanos eran un pueblo fragmentado, una constelación de clanes que a menudo peleaban entre sí por pastos o ganado. Pero todos compartían un respeto sagrado por los dioses de la naturaleza y una desconfianza instintiva hacia los extraños que venían del este. —¿Ves ese brillo en el horizonte, padre? —preguntó una vez un joven Viriato, señalando hacia el valle. —Es el sol sobre el bronce, hijo —respondió el viejo con una sombra de preocupación. —Es el hambre de Roma, que nunca se sacia. Roma ya no era un rumor lejano. Sus legiones avanzaban como una mancha de aceite por la península. No venían a comerciar, venían a administrar, a cobrar tributos y a convertir hombres libres en súbditos de una república que ni siquiera sabían situar en un mapa. Viriato destacaba entre los pastores no por su agresividad, sino por su capacidad de observación. Mientras otros jóvenes presumían de su fuerza bruta, él pasaba horas estudiando cómo el agua erosionaba la roca, o cómo un pequeño grupo de cazadores podía cercar a una presa mucho más grande usando solo el terreno a su favor. Tenía una cualidad que Roma siempre despreció en los bárbaros: una paciencia infinita. Sin embargo, el destino no le permitió seguir siendo un observador. El año 150 a.C. marcó el fin de su anonimato. Los lusitanos, asfixiados por las incursiones romanas, aceptaron negociar. El pretor Servio Sulpicio Galba les hizo una propuesta que parecía un regalo de los dioses. «Entreguen sus armas, abandonen sus tierras baldías en las montañas y les daré los valles más fértiles del sur para que vivan en paz». Viriato sospechaba. Había visto a los zorros ofrecer paz a las gallinas antes, pero el hambre en las aldeas era real, y la esperanza es un veneno dulce. Miles de lusitanos bajaron a los valles, divididos en 3 grandes grupos. Viriato estaba en uno de ellos, no por convicción, sino por lealtad a su gente. El aire en el Valle de la Emboscada estaba extrañamente quieto. Miles de hombres, mujeres y niños lusitanos esperaban desarmados. Fue entonces cuando Galba dio la orden. No fue una batalla, fue una ejecución masiva. La caballería romana cargó contra la multitud indefensa. Viriato vio cómo sus amigos de la infancia eran pasados por la espada mientras intentaban proteger a sus hijos. Vio la traición en los ojos fríos de los oficiales romanos, que observaban la carnicería como quien cuenta grano en un granero. En ese momento, el pastor murió. Algo se rompió dentro de Viriato, pero no fue su voluntad, sino su compasión hacia el invasor. Logró escapar por un desfiladero que solo él conocía, llevando consigo a un puñado de supervivientes. Mientras subía de nuevo hacia la seguridad de los riscos, se detuvo un momento a mirar hacia atrás. El humo de las hogueras donde Roma quemaba los cadáveres de su pueblo subía hacia el cielo. «Han cometido un error», susurró Viriato, con la voz rota pero firme. «Nos han dejado sin nada, y un hombre que no tiene nada que perder es el único que puede ganarlo todo». Viriato no era un rey por derecho de sangre, pero esa noche, en la soledad de la cumbre, se convirtió en el Ductor Lusitanorum, no por elección, sino por necesidad.
Roma acababa de crear a su peor pesadilla, un estratega nato con el corazón de un pastor herido. La danza de las sombras. La cueva olía a miedo y a hierro oxidado. Los 50 hombres que rodeaban a Viriato no parecían un ejército, parecían espectros. Algunos vendaban sus heridas con jirones de túnicas sucias, otros simplemente miraban al suelo, aplastados por la magnitud de lo que habían perdido. Roma no solo les había quitado sus familias y sus tierras, les había robado la idea de que podían resistir. Viriato, sin embargo, estaba sentado a la entrada de la gruta, tallando distraídamente un trozo de madera de encina. Observaba el valle abajo, donde las antorchas del campamento romano brillaban como estrellas crueles. «Están celebrando», dijo Audax, acercándose. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño. «Galba está repartiendo nuestro oro y nuestro ganado entre sus oficiales. Mañana se moverán hacia el sur para embarcar los esclavos». Viriato no levantó la vista de su madera. «Se mueven como un animal pesado, Audax, un buey cargado de trigo. ¿Sabes qué hace el lobo cuando el buey es demasiado grande para derribarlo de un mordisco?» Audax frunció el ceño. «No somos lobos, Viriato. Somos presas. Solo si corremos como ellas». Viriato clavó el cuchillo en la madera y se puso de pie. «Mañana, Galba enviará una avanzadilla de suministros por el paso de la garganta del diablo. Creen que el país está muerto, así que no enviarán una legión completa. Enviarán 2 centurias y un grupo de auxiliares. Esos hombres llevan algo que nosotros necesitamos más que el aire: acero y esperanza». Al alba, los lusitanos estaban posicionados. No estaban en formación de combate. Estaban fundidos con el granito y los matorrales de la ladera. Viriato les había obligado a cubrir sus pieles con barro seco y ramas. Les había enseñado que, en la montaña, el silencio es un arma más afilada que cualquier espada. «No ataquéis cuando los veáis llegar», les había instruido. «Esperad a que el último hombre de la columna haya entrado en el estrecho. Esperad a que el sol les dé de frente y les ciegue el brillo de sus propios cascos». La columna romana apareció poco después. Eran arrogantes. Los legionarios caminaban con los escudos al hombro, bromeando sobre las mujeres que habían capturado. El sonido de sus sandalias claveteadas, las caligae rascando la piedra, resonaba en el desfiladero como un tambor monótono. Viriato observaba desde una roca saliente, apenas a 10 metros por encima del centurión que lideraba la marcha. Podía oler el aceite de sus armaduras. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban quietas. Esperó. 1 segundo, 2, 3. Cuando el último carromato de suministros cruzó la marca de una encina quemada, Viriato emitió un sonido que no era humano. Era el grito del águila real, agudo y penetrante. La montaña cobró vida. No hubo una carga de infantería, sino una lluvia de piedras y jabalinas cortas, las soliferrum, que cayeron desde las alturas. El centurión romano no tuvo tiempo ni de dar la orden de formar el testudo, la tortuga de escudos. Una lanza de madera endurecida al fuego le atravesó el hombro, clavándolo al suelo. «¡A ellos!», rugió Audax, saltando desde un risco. Los lusitanos cayeron sobre los romanos como una avalancha. No era una batalla de orden contra orden, era un caos controlado. Viriato se lanzó directamente sobre el grupo que custodiaba las armas de repuesto. Se movía con una agilidad que desconcertaba a los legionarios, acostumbrados a luchar contra enemigos que se mantenían en línea. Él esquivaba, giraba y golpeaba los puntos débiles de la armadura romana: la garganta, las axilas, el espacio entre las grebas. En medio del estruendo, Viriato vio a un joven legionario intentando sacar su espada. El romano estaba aterrorizado. Nunca había visto un combate así. Viriato no le dio tiempo. Con un movimiento fluido, le arrebató el gladius y con un solo tajo terminó el encuentro. Por primera vez, Viriato sentía el peso de un arma romana en su mano. Era equilibrada, perfecta para matar. «¡Retirada!», gritó Viriato de repente, cuando la batalla apenas llevaba 10 minutos. «¿Qué?
¡Los tenemos acorralados!, protestó uno de sus hombres, embriagado por la sangre. «Retirada ahora», repitió Viriato. Los lusitanos desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Se esfumaron por las grietas de la montaña, dejando atrás a una centuria diezmada, confusa y sangrante. Los romanos supervivientes se agruparon, esperando un segundo ataque que nunca llegó. Miraban a las rocas, pero solo veían sombras y escuchaban el silbido del viento. Horas más tarde, lejos del desfiladero, los hombres de Viriato se reunieron en un nuevo escondite. Estaban exhaustos, pero sus ojos brillaban de una manera diferente. Tenían escudos romanos, lanzas de hierro y, sobre todo, tenían la certeza de que los hijos de la loba podían morir. «¿Por qué nos retiramos?», preguntó Audax, limpiando una espada capturada. «Podríamos habernos quedado con todo el cargamento». Viriato se sentó junto a un pequeño arroyo y lavó la sangre de sus manos. «Si nos hubiéramos quedado, el resto de la legión habría llegado en menos de una hora. Nos habrían rodeado y aniquilado. La regla de nuestra guerra es esta: golpear, herir y desaparecer». Miró a sus hombres, uno por uno. «No queremos su territorio, queremos su miedo. Quiero que cada vez que un soldado romano entre en un bosque, piense que cada árbol es un lusitano. Quiero que no puedan dormir sin sentir que la montaña los observa. Galba cree que nos ha vencido porque tiene las ciudades. Nosotros le enseñaremos que las ciudades son prisiones y que el campo nos pertenece». Esa noche, Viriato no durmió. Usó una punta de flecha para trazar en la tierra un mapa de la región. Sabía que Roma enviaría más hombres. Sabía que Galba pediría refuerzos al Senado. Pero también sabía algo que los generales romanos nunca entenderían. Un ejército que no puede ser encontrado, no puede ser derrotado. El nombre de Viriato empezó a correr por las aldeas como un fuego en verano. Los pastores hablaban de un hombre que se transformaba en sombra, de un guerrero que usaba la propia tierra como escudo. La resistencia no había hecho más que empezar. El pacto de la montaña y el engaño de Tribola. La fama de Viriato se extendía por la Lusitania como el fuego en un campo de trigo seco. Ya no era solo el pastor que sobrevivió, era el hombre que tenía el acero de Roma en su cintura. Sin embargo, la situación era desesperada. 10.000 lusitanos, huyendo del hambre y la persecución, se habían reagrupado cerca de la ciudad de Tribola. Pero la sombra de Roma era alargada. El pretor Cayo Betilio los había rodeado con un ejército profesional de casi 10.000 legionarios. Los jefes de las tribus, hombres ancianos con cicatrices de 1000 inviernos, estaban reunidos en un círculo de piedras. El miedo, ese viejo enemigo, flotaba en el aire. «Betilio nos ofrece lo mismo que Galba», dijo uno de los ancianos con la voz temblorosa. «Tierras y paz si entregamos a nuestros líderes. Quizás esta vez cumplan su palabra. Roma no puede permitirse 2 traiciones seguidas. Dañaría su honor». Viriato, que hasta entonces había permanecido en silencio en la periferia del círculo, dio un paso adelante. El sol del atardecer hacía que su túnica de lana oscura pareciera de bronce. «¿Honor?». Su voz no era un grito, era un látigo. El honor de Roma es una moneda que solo circula entre ellos. Para nosotros, su honor es el filo de un gladius. Si aceptáis este trato, no estaréis firmando una paz. Estaréis cavando vuestra propia fosa. Galba no fue un error. Fue el ejemplo de lo que Roma piensa de los hombres libres. Viriato se situó en el centro del círculo. Miró a los ojos a cada jefe de clan. «Yo no os ofrezco tierras fértiles, porque las tierras fértiles se defienden con sangre. Os ofrezco el camino de la salvación. Si me entregáis el mando único, si juráis seguirme por los senderos que yo elija, os sacaré de este cerco bajo las narices de Betilio». Los jefes se miraron entre sí. No tenían otra opción. El pastor fue nombrado estratego, comandante en jefe. En ese momento,
La resistencia lusitana dejó de ser una horda de campesinos para convertirse en un organismo vivo bajo una sola mente. Cayo Betilio, desde su campamento fortificado, observaba a los lusitanos con desprecio. Los veía desorganizados, amontonados en la llanura. Esperaba que al amanecer salieran con las manos en alto. Pero Viriato ya estaba ejecutando su primer gran movimiento de ajedrez. Viriato ordenó a los 10.000 hombres que se formaran en línea de batalla, como si fueran a realizar una carga suicida contra las legiones. Los romanos, emocionados por la perspectiva de una batalla campal donde su disciplina les daría la victoria, se prepararon para el choque. Pero justo cuando las trompetas romanas empezaron a sonar, Viriato dio la señal. Como si hubiera sido ensayado 1000 veces, la masa de 10.000 lusitanos se rompió. No huyeron en desorden. Se dispersaron en cientos de pequeños grupos, cada uno corriendo en una dirección distinta, hacia los bosques y los riscos. Los romanos, estupefactos, no sabían a quién perseguir. Si dividían sus fuerzas, se arriesgaban a ser emboscados en detalle. Si permanecían juntos, no atraparían a nadie. «¡Mantened la formación!», rugía Betilio, sospechando una trampa. Mientras la multitud se esfumaba, Viriato hizo algo que los cronistas romanos calificarían de insolencia bárbara. Se quedó en el campo de batalla con solo 1000 jinetes elegidos. Durante 2 días enteros, Viriato y su caballería bailaron alrededor de las legiones de Betilio. Aparecían por el flanco izquierdo, lanzaban una lluvia de jabalinas y antes de que los romanos pudieran reaccionar, desaparecían tras una loma para reaparecer por la retaguardia. Viriato estaba sujetando a 10.000 soldados romanos con solo 1000 hombres, dándole tiempo al grueso de su pueblo para ponerse a salvo en la ciudad de Carpesos. Una vez que supo que su gente estaba a salvo, Viriato decidió que era hora de terminar el juego. Atrajo a Betilio hacia un terreno que el romano creía conocer, un valle estrecho rodeado de vegetación densa. Betilio, enfurecido por haber sido burlado durante 48 horas, lanzó a sus tropas en una persecución ciega. Los legionarios, cargados con sus pesados equipos, estaban agotados por el sol y la falta de agua. Cuando la vanguardia romana entró en la zona más estrecha, el terreno les traicionó. El suelo, cubierto de hojas secas y ramas, ocultaba fosas y estacas. El ritmo de la marcha se rompió. En ese instante, los 1000 jinetes de Viriato, que habían estado huyendo, frenaron en seco y giraron sus caballos. «¡Por la tierra de nuestros padres!», fue el único grito que se escuchó. Los lusitanos cargaron cuesta abajo. La caballería de Viriato no chocó frontalmente contra los escudos. Utilizaron la velocidad para golpear y seguir de largo, creando brechas en la formación romana. Betilio intentó organizar una retirada, pero un grupo de guerreros, liderados por el propio Viriato, le cortó el paso. La batalla fue breve y sangrienta. Los romanos, atrapados en un lugar donde su formación de cuadro era inútil, fueron masacrados. El propio pretor Cayo Betilio cayó en combate, muerto por la lanza de un guerrero que, según dicen las crónicas, ni siquiera sabía que acababa de matar a un representante del Senado romano. Al caer la noche, el campo estaba sembrado de túnicas rojas. Viriato, de pie sobre una roca, observaba el botín. Armaduras de alta calidad, estandartes de plata y suministros para meses. Había derrotado a un ejército que doblaba al suyo en número y equipo. Pero no había sido por fuerza bruta, sino por inteligencia. Había inventado la guerra de guerrillas moderna, la distracción, la dispersión y la emboscada selectiva. La noticia llegó a Roma semanas después. El Senado, que esperaba noticias de una limpieza de bandidos, se encontró con un informe que hablaba de una legión aniquilada y un pretor muerto. Viriato ya no era un pastor. Ahora era el hombre que había demostrado que Roma podía sangrar. «Traedme los nombres de los jóvenes de las aldeas cercanas», dijo Viriato a Audax esa noche. «Si hemos vencido a un pretor con 1000 hombres, imaginad lo que haremos cuando toda Hispania se ponga en pie». El banquete y la espada.
Tras la humillación de Betilio, Viriato no se detuvo. Sabía que Roma enviaría ejércitos más grandes y generales más experimentados. Su estrategia cambió. Dejó de ser un fantasma en los bosques para actuar como un soberano en la tierra. Empezó a forjar alianzas con los celtíberos, los fieros guerreros del centro de la península, y a atraer a su causa a aquellos que, por miedo, habían servido a los romanos. Fue en este contexto donde ocurrió uno de los episodios más reveladores de su carácter, documentado por los historiadores antiguos: su matrimonio con la hija de Astolpas. Astolpas era un noble lusitano inmensamente rico que había prosperado colaborando con Roma. Vivía en una villa lujosa, rodeado de esclavos, finas telas y vino de importación. Para él, Viriato era un mal necesario. Para Viriato, Astolpas era el puente hacia los recursos que su ejército necesitaba. La boda fue diseñada por Astolpas como una exhibición de poder romano en suelo hispano. Las mesas crujían bajo el peso de fuentes de plata, pavos reales asados y copas de oro. Los invitados vestían túnicas de seda y discutían sobre política como si estuvieran en el Palatino. Entonces entró Viriato. No vestía seda. Llevaba su túnica de lana áspera, su cinturón de cuero y su inseparable espada al flanco. Su sola presencia hizo que el silencio cayera sobre el salón como una losa de mármol. Viriato no se sentó en los divanes, permaneció de pie, apoyado en su lanza, observando con desprecio el exceso que rodeaba a su futura familia. «¿Por qué no comes, yerno mío?», preguntó Astolpas, intentando romper el hielo con una sonrisa nerviosa. «Todo esto es ahora tuyo». Viriato tomó un pedazo de pan negro que llevaba en su propio morral y lo partió con la mano. «He venido a buscar una compañera, no a convertirme en un esclavo del lujo», respondió con una voz que resonó en toda la villa. «Un hombre que necesita oro para demostrar su valor ya ha perdido su libertad ante quien acuña la moneda». Viriato no probó los manjares, ni siquiera se quedó a la fiesta. En un gesto que humilló a su suegro y elevó su leyenda entre los soldados, cargó a su esposa en su caballo y, sin mediar palabra, partió esa misma noche hacia el campamento en las montañas. Para él, la comodidad era el principio del fin. Sabía que un general que duerme en plumas no puede pedirle a sus hombres que mueran en el barro. Pero mientras Viriato reafirmaba su austeridad, en Roma el Senado había dejado de reírse de las noticias de bandidos en Hispania. El orgullo de la República estaba herido. Decidieron enviar a alguien con un linaje que no permitía el fracaso: Quinto Fabio Máximo Serviliano, hermano del conquistador de Cartago, con 2 legiones completas y elefantes de guerra. Serviliano llegó con la intención de aplastar la rebelión por la fuerza bruta. Sabía que Viriato evitaba las batallas campales, así que decidió atacar las aldeas que suministraban grano a los rebeldes. La guerra entró en su fase más cruel, la de la tierra quemada. Viriato observaba desde las cumbres cómo las legiones avanzaban con sus elefantes, bestias que los lusitanos nunca habían visto y que causaban un terror supersticioso entre los guerreros más jóvenes. «Son montañas que caminan», decían los hombres asustados. Viriato bajó a las líneas. Caminó entre sus soldados, tocando los hombros de aquellos que temblaban. «No son montañas», les dijo, señalando a los elefantes a lo lejos. «Son solo animales grandes que comen mucho. Y al igual que el buey, tienen un punto débil: sus pies. Si les herís las patas, el peso de su propio cuerpo será su tumba». La estrategia de Viriato contra Serviliano fue una obra maestra de resistencia. No atacó a los elefantes de frente. Usó la caballería ligera para hostigar los flancos de la columna romana, forzando a los animales a ponerse nerviosos y pisotear a sus propios legionarios en los senderos estrechos. Serviliano, desesperado por un éxito rápido, persiguió a Viriato hasta la ciudad de Erisana. Creyó que lo tenía acorralado en un valle sin salida. Pero una vez más, el terreno, el mejor general de Viriato, le jugó una mala pasada al romano. Durante la noche, los lusitanos cavaron trincheras y desviaron un pequeño arroyo,
convirtiendo el único camino de salida de los romanos en un lodazal intransitable. Al amanecer, Serviliano se encontró con que su ejército estaba atrapado en un pantano, rodeado por guerreros que conocían cada piedra del lugar. El cónsul romano, el hermano del gran Escipión, estaba a merced de un pastor. Viriato tenía la oportunidad de masacrarlos a todos y enviar las cabezas a Roma, pero aquí tomó una decisión que cambiaría el curso de su destino y eventualmente llevaría a su fin. «No quiero vuestras vidas», dijo Viriato ante un Serviliano derrotado. «Quiero que Roma reconozca que este suelo no les pertenece. Firmad un tratado. Reconocedme como amigo del pueblo romano y dejadnos nuestras tierras en paz». Serviliano, viendo la muerte de cerca, firmó. El Senado de Roma, por primera vez, ratificó un tratado de paz con un rebelde hispano. Viriato había ganado la guerra, o eso creía él. La palabra rota de la loba. El tratado que reconocía a Viriato como amigo del pueblo romano fue recibido en el Capitolio como un insulto personal a la dignidad de la República. Para los senadores, que un pastor lusitano hubiera dictado los términos de una paz a un cónsul romano era una mancha que solo podía lavarse con sangre, no con tinta. «¿Desde cuándo Roma pide permiso a los bárbaros para caminar por el mundo?», rugía el Senado. La respuesta de Roma no fue una declaración de guerra formal, sino algo mucho más sutil y letal. Enviaron a Quinto Servilio Escipión, un hombre cuya ambición solo era superada por su falta de escrúpulos. Escipión no venía a ganar batallas por el honor, venía a erradicar una molestia por cualquier medio necesario. Al llegar a Hispania, Escipión encontró a un Viriato que estaba desmovilizando a parte de su ejército. Los lusitanos, cansados de años de lucha, habían vuelto a sus campos, confiando en el sello del Senado. Pero Escipión comenzó a hostigar las fronteras, provocando incidentes menores y enviando informes falsos a Roma, diciendo que Viriato había roto el pacto. Viriato, siempre analítico, se dio cuenta de la trampa. No quería volver a las armas, pero sabía que Roma estaba cerrando el cerco de nuevo. «No buscan la paz, Audax», dijo Viriato, mientras observaba el avance de las nuevas legiones de Escipión. «Buscan que perdamos los estribos para justificar nuestra aniquilación». Escipión cruzó la línea definitiva cuando atacó a los betones, aliados de Viriato, bajo el pretexto de que estaban refugiando a criminales. Viriato, fiel a su palabra y a sus aliados, se vio obligado a empuñar la espada una vez más. Pero esta vez era diferente. El ejército romano bajo Escipión era inmenso, y la moral de los lusitanos, tras un breve periodo de paz, ya no era la misma. Escipión evitó las trampas que habían acabado con sus predecesores. Usó una táctica de tierra quemada extrema. Destruía todas las aldeas, envenenaba los pozos y capturaba a las familias de los guerreros para usarlas como moneda de cambio. Viriato se vio obligado a retirarse hacia la Beturia, el sur de la península. Durante meses realizó una retirada maestra, golpeando la vanguardia de Escipión y desapareciendo en la niebla. Pero por primera vez en 8 años, el terror de Roma se sentía cansado. No por las batallas, sino por la constatación de que Roma era un enemigo que no dormía, que no respetaba pactos y que tenía recursos infinitos. «Podemos matar a 1000 romanos hoy», le dijo Viriato a sus generales bajo la luz de una luna pálida, «y mañana enviarán a 10.000 más desde sus puertos. Nuestra fuerza no está en el número, sino en nuestra voluntad. Y Roma está tratando de quebrar esa voluntad desde dentro». Escipión, al ver que no podía capturar a Viriato en el campo de batalla, decidió cambiar de estrategia. Empezó a enviar mensajeros secretos al campamento lusitano, no para ofrecer paz al pueblo, sino para ofrecer riquezas incalculables a los círculos cercanos del líder. El cónsul sabía que todos los hombres tienen un precio, especialmente cuando llevan años viviendo en cuevas y comiendo raíces. Empezó a sembrar la idea de que Viriato era el único obstáculo para una vida de lujo y seguridad bajo el ala de Roma. Viriato notó el cambio en el aire.
Las miradas de sus hombres más leales empezaron a evitar la suya. Las risas alrededor de la hoguera se volvieron más tenues. La traición, ese veneno invisible, ya estaba corriendo por las venas de su propio campamento. «Audax, Minuro, Ditalcón», llamó Viriato a sus 3 generales de mayor confianza. «Roma nos ha enviado una propuesta de paz definitiva. Dicen que si enviamos una embajada para discutir los términos finales, esta guerra terminará para siempre». Viriato, a pesar de su astucia, cometió el error de confiar en sus amigos. Los envió a ellos 3 como embajadores al campamento de Cepión. No sabía que, al hacerlo, estaba entregando las llaves de su vida a los lobos. En la tienda de Cepión, el lujo romano deslumbró a los 3 lusitanos. El cónsul les recibió con vino, oro y promesas de ciudadanía romana. No les pidió que entregaran a su ejército. Les pidió algo mucho más sencillo. «Viriato es un gran hombre», les dijo Cepión, llenando sus copas. «Pero es un hombre de ayer. La Hispania del futuro necesita hombres prácticos como vosotros. Si él desaparece, la guerra termina, y vosotros seréis los hombres más ricos de esta provincia». El oro de Roma brillaba con un fulgor que las montañas nunca habían mostrado. Audax, Minuro y Ditalcón, los hombres que habían luchado codo a codo con el pastor desde el primer día, miraron el brillo del metal y luego se miraron entre ellos. La traición se selló con un apretón de manos en la oscuridad de la tienda romana. La traición es un fuego que no hace ruido mientras consume los cimientos de un hogar. Aquella noche, el campamento lusitano estaba inmerso en un silencio antinatural. No se oían los cantos de guerra ni el chocar de los cuencos de madera. Solo el viento silbaba entre las tiendas de cuero, cargado con el peso de una decisión que cambiaría la historia de Hispania para siempre. El sueño del héroe y el salario de la infamia. Viriato era un hombre de hábitos inquebrantables. A pesar de los años de mando, nunca había adoptado las comodidades de un general. Dormía poco, a menudo sentado o con su armadura de escamas de hierro puesta, siempre con su espada al alcance de la mano. Los historiadores romanos cuentan que su vigilancia era tal que parecía que su mente nunca descansaba del todo. Sin embargo, aquella noche el cansancio acumulado de 8 años de resistencia le pesaba en los hombros. Sus 3 amigos, Audax, Minuro y Ditalcón, regresaron de la embajada con Cepión bajo el manto de la madrugada. Los centinelas les dejaron pasar sin sospechas. Eran la sombra del líder, sus hermanos de sangre. Los 3 traidores entraron en la tienda de Viriato. La luz de una pequeña lámpara de aceite proyectaba sombras vacilantes sobre el rostro del estratega. Viriato dormía. Como era su costumbre, llevaba puesta su coraza, pero para poder descansar el cuello se la había desabrochado ligeramente en la zona de la garganta. No hubo palabras. El silencio de la traición es absoluto. Audax, el que más cerca había estado de él en las batallas de los desfiladeros, dio el paso final. Sacaron sus puñales, no con la furia del guerrero, sino con la precisión del carnicero. Sabiendo que Viriato dormía con su armadura, buscaron el único punto vulnerable, su cuello expuesto. El primer tajo fue mortal. Viriato, el hombre que había burlado a ejércitos enteros y derrotado a cónsules romanos, no tuvo tiempo de desenvainar. Abrió los ojos por un instante, encontrándose con la mirada de sus propios amigos, antes de que la vida se le escapara en un suspiro de sangre. El terror de Roma había sido vencido por el único enemigo contra el que no podía luchar: la deslealtad de los suyos. Los asesinos huyeron de inmediato. No buscaban el mando, no buscaban la gloria de su pueblo, buscaban el oro que Cepión les había prometido. Galoparon frenéticamente hacia el campamento romano, con las manos aún calientes por la sangre del hombre que los había llamado hermanos. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó la entrada de la tienda, un joven paje entró para despertar al líder. El grito que soltó desgarró el campamento.
Los guerreros lusitanos corrieron hacia la tienda central, esperando encontrar a su general listo para la batalla. Pero lo que hallaron fue un cadáver sobre un lecho de pieles empapadas en púrpura. El campamento se sumió en un caos de llanto y rabia. No había un sucesor claro. Viriato no era un rey que hubiera dejado herederos. Era un espíritu que mantenía unidas a tribus que se odiaban entre sí. Sin él, la Confederación Lusitana empezó a desmoronarse en ese mismo instante. Organizaron un funeral como no se había visto otro en Hispania. Se dice que quemaron cientos de animales en su pira y que los guerreros lucharon en duelos a muerte para honrar su memoria. Pero mientras el humo de Viriato subía al cielo, la realidad golpeaba a las puertas de la infamia. Audax, Minuro y Ditalcón llegaron al campamento de Quinto Servilio Cepión. Se presentaron ante el cónsul con la arrogancia de quienes creen haber comprado su futuro. «Viriato ha muerto», dijo Audax, extendiendo la mano. «Hemos cumplido nuestra parte. Danos ahora el oro y las tierras que prometiste en nombre del Senado». Cepión los miró desde su asiento de mando. Su rostro no mostraba gratitud, sino un asco profundo. Los romanos, a pesar de su pragmatismo cruel, tenían un concepto sagrado del honor militar. Usar a traidores era una necesidad táctica, pero recompensarlos era una mancha que la República no estaba dispuesta a cargar. Cepión hizo una señal a sus lictores y pronunció la frase que quedaría grabada en los anales de la historia. Roma traditoribus non praemat. Roma no paga a traidores. Les negó el oro, les negó la protección, les dijo que ya habían recibido su recompensa al permitírseles seguir con vida tras haber asesinado a su propio jefe. Los 3 hombres, que habían vendido a su pueblo y a su amigo, se encontraron expulsados del campamento romano, despreciados por los vencedores y perseguidos por los vencidos. Desaparecieron en la historia como sombras miserables, cargando con un estigma que ni todo el oro del mundo habría podido limpiar. Con la muerte de Viriato, la resistencia organizada colapsó. Aunque eligieron a un nuevo líder, un guerrero llamado Tántalo, este no poseía el genio estratégico ni el carisma del pastor. Cepión y sus legiones no tardaron en aplastar los últimos focos de rebeldía. Lusitania fue pacificada, pero Roma nunca pudo olvidar el nombre de aquel hombre que, con una túnica de lana y una espada de hierro, los mantuvo a raya durante casi una década.